¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí estamos nuevamente para realizar Fórum Jurídico Fiscal, este programa que llega a todo el país a través de Argentinísima Satelital, el programa tributario por excelencia de la República Argentina. También nos pueden seguir a través de las redes sociales y en nuestro sitio web exclusivo forumjuridicofiscal.com.ar. En el primer bloque de este programa, en el comienzo del mismo, vamos a ir al encuentro del doctor Alberto Baldo, funcionario jerárquico de la AFIP. Ya lo habíamos anunciado en el programa anterior, habíamos dicho que iba a tratar este tema, la no deducibilidad del impuesto especial al blanqueo en ganancias. Un tema muy importante, ya hay una posición fijada por la administración y es un tema muy relevante. La primera entrevista con el doctor Alberto Baldo en Fórum Jurídico Fiscal. Estamos con el doctor Alberto Baldo, que les recuerdo es asesor de la Administración Federal de Ingresos Públicos, más precisamente del titular de esa institución, el doctor Alberto Abad. Así que, Alberto, muchas gracias. Salió una circular número 2 y la verdad me gustaría que charlemos sobre ella. Bueno. Tiene en realidad dos partes. Por un lado, que el fisco dice, bueno, no, lo que se pagó por el blanqueo no es deducible de ganancias. Primer punto. Y el segundo punto, o varios, la segunda parte, por llamarla de alguna manera, apunta a la responsabilidad sustituta. ¿Empezamos por el primero? Bueno, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, antes de empezar por el primero, quiero aclarar una cosa, y valga la redundancia. Las circulares son normas aclaratorias. Sí. Por lo tanto, el segundo punto ya fue publicado de alguna manera, si se quiere un poquito más informal, a través de lo conocido como ABC. Sí. O sea que las preguntas. Esto prácticamente viene a formalizar eso que estaba en la página de AFIP en el ABC. Con lo cual lo que quiero decir es que esto no es ni reglamentario ni interpretativo. Simplemente había dudas y se aclaran a partir de ahí. Y que tampoco es novedoso entonces, porque ya estaba en las preguntas frecuentes. Exactamente. Cosa que no sucede con el primer punto. El punto respecto de si es deducible o no del impuesto a las ganancias, el pago efectuado o el régimen de sinceramiento fiscal, tiene que ver con alguna idea que hay, es decir, opiniones de los dos lados, ¿no? De un lado, del lado del fisco, que es la que quedó expresada en definitiva, que el régimen de sinceramiento tiene una consecuencia de rentas no declaradas o no determinadas y que por lo tanto, basándose en la no deducibilidad del impuesto a las ganancias de su propio impuesto, se hace como un correlato a esto, sí, y se le da el mismo tratamiento. Del otro lado, lo que, por lo menos las opiniones que yo escuché, pasan por decir, bueno, la ley no lo prohíbe, la ley de sinceramiento no prohíbe la deducción, y por otro lado tampoco lo prohíbe la ley de impuesto a las ganancias, en un régimen especial. Bueno, el fisco adoptó la primera postura de estas dos, obviamente, y entendió que no es deducible el régimen de sinceramiento del impuesto a las ganancias. O sea, no hay, hay mucha doctrina en contra. A mí me parece que esto termina en la justicia, Alberto. Te digo la sensación que me está dando. Porque si bien, del mismo modo hay alguna doctrina o expresiones de algunos doctrinarios que si bien no lo escribieron, están de acuerdo con esta posición. Pero hay otra, digamos,
bastante grande parte de la doctrina que considera que la deducibilidad es posible. ¿Por las causas que yo te dije recién o por alguna otra? No, por esas, y además también porque han hecho algunos análisis en cuanto a la diferencia de gasto y deducción, y se llega a la conclusión que esto podía ser deducible. Pero está bien, digamos, la charla contigo era para precisar más que nada, aunque ya está bien formalizado, cuál es la visión del fisco y por qué lo dice, ¿no? Exacto. Pasamos al segundo tema, o sea, ¿qué pasa con la responsabilidad sustituta? ¿Qué se quiso aclarar o qué se quiso formalizar de lo que ya estaba aclarado? En realidad lo que surge claro de estas aclaraciones tiene que ver con que la importancia respecto del contribuyente o responsable cumplidor se basa exclusivamente en el sujeto, en la persona, no en los bienes. Correcto, te entiendo. Con lo cual, se hace hincapié en que el responsable sustituto de un sujeto A, por ejemplo, que fue cumplidor respecto de las obligaciones del 2014 y 2015 de ese sujeto, de esa persona física que vive en el exterior. Sí, el que sustituye. Que sustituya a esa persona física. Si realmente hubo un buen comportamiento, un buen cumplimiento, goza del beneficio como responsable sustituto de ese sujeto A. Correcto. Si él, ya no como responsable, sino como contribuyente directo, no fue cumplidor con sus obligaciones, este beneficio no le alcanza. No le alcanza a él como persona, como contribuyente directo. Ahí está, como contribuyente directo. Pero sí mantiene el de la responsabilidad sustituta por el cumplimiento de quien sustituye. Exacto. Perfecto. Si fuese al revés, para poner cara y seca de cada una de estas cosas, pasaría a la inversa, es decir, sería buen cumplidor él como sujeto por deuda propia, digamos, sí, y no lo sería como responsable sustituto, porque no cumplió con las obligaciones del 2015 de la persona a quien él está sustituyendo. Está claro. Al revés. O sea, es decir, para digamos, concluir de alguna manera con esto, el goce del beneficio es independiente, sin importar la figura a la cual responda. Exacto. Ya sea, si se trata de contribuyente directo, se mide en función a la persona como contribuyente directo. Y si es responsable sustituto, se mide en función a su responsabilidad sustituta respecto del sujeto que sustituye. Exactamente. Bueno. Por eso dije al principio que está apuntando a la persona en su calidad de responsable o de sujeto y no qué pasa con los bienes. Y no a los bienes, correcto. Porque se dan las otras dos situaciones, o se dan otras dos situaciones que plantea lo siguiente, es decir, un sujeto responsable sustituto de una persona que vive en el exterior, que fue buen cumplidor por el 2014 y 2015 y goza del beneficio si este fuese continuado. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Si la persona que vive en el exterior viene a vivir al país y se convierte él en contribuyente directo por esos bienes, desaparece el responsable sustituto. Sí, claro, ahí desaparece. Bueno, pero esa persona no goza de los beneficios. Porque el que lo presentó Porque fue el responsable lo obtuvo es el sustituto. responsable sustituto. Y lo mismo sucede si hay una persona física que declaró y tiene el beneficio por haber cumplido bien en el país, un buen día se va al exterior. O un buen día, o sí, en estos meses se va al exterior y tiene que designar un responsable sustituto en el país por lo que exige la ley para que pueda continuar pero no continúa con el beneficio. Ese responsable sustituto no continúa con el beneficio. Solo le tocó a quien se fue al exterior. Exacto. Yo espero que lo hayan entendido. Realmente.
Y si Es no, sencillo. Y si no, les recomendamos que lean la circular 2, la repasen. La circular número, apenas que les doy el número. 2. 2 E/17. E/17. Gracias, Alberto. Bueno, por nada, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Muy bien, ha pasado el doctor Alberto Baldo, interesante entrevista, lo hablábamos con el contador Pena fuera de cámara, realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a ir ahora a nuestro habitual ¿qué pasó en la semana? Presten atención porque esto es muy actual y muy importante para todos los contribuyentes. Hubo muchísimas modificaciones en lo que hace a ganancias y bienes personales, cambios en las alícuotas, en los mínimos no imponibles, se cambiaron los vencimientos de las declaraciones juradas correspondientes a los impuestos del año 2016 y por ello también se corrieron los anticipos. Es realmente un qué pasó en la semana muy actual y muy importante. Para ello, para tratar estos temas, nos vamos a encontrar con Luciana Abatedaga. Hola Ramón Belli, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo bloque de qué pasó en la semana. Tenemos dos noticias muy interesantes para compartir con ustedes y la primera está relacionada al impuesto a las ganancias sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta. Hablamos en este caso de los nuevos vencimientos para la presentación de las declaraciones juradas determinativas e ingreso de anticipos. Durante el año 2017, las resoluciones generales números 4061, 4081 y 4093 establecieron modificaciones en los plazos para la presentación de declaraciones juradas relacionadas con los impuestos a las ganancias sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta del periodo fiscal 2016 y para el ingreso del primer anticipo correspondiente al periodo fiscal 2017 de los referidos gravámenes. En consecuencia, se deben adecuar los plazos de las obligaciones del periodo fiscal 2017 y siguientes. Con respecto a los anticipos, se establece que el ingreso del segundo, tercero, cuarto y quinto anticipo correspondientes al periodo fiscal 2017 de los impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales por parte de personas humanas y sucesiones indivisas deberá efectuarse en los meses de octubre y diciembre del 2017 y en los meses de febrero y abril del 2018 respectivamente, según se va a indicar a continuación. La terminación de quit 0, 1, 2 o 3, la fecha de vencimiento es hasta el día 13 inclusive. La terminación de quit 4, 5 o 6, hasta el día 14 inclusive el vencimiento. Y por último, quit 7, 8 o 9, hasta el día 15 inclusive. Esta es la primera información, vamos a pasar ahora a otra noticia. Vamos a hablar de la reducción de anticipo de ganancias. A partir del segundo anticipo en adelante, se recalculará automáticamente el monto de los anticipos a ingresar. Para ello se considerará el mínimo no imponible y las alícuotas aplicables al periodo 2017. El excedente abonado en el primer anticipo se imputará automáticamente al segundo. Vamos a poner un ejemplo. Anticipo sin ajuste, 5 cuotas de 10.000 pesos. Anticipos ajustados, 5 cuotas de 8.000 pesos. El segundo anticipo paga 6.000 pesos y los 3 restantes 8.000 pesos. Dos noticias muy importantes que tienen que ver con ganancias compartidas en este bloque de qué pasó en la semana. Queremos agradecer a Nati Modas, ubicado en Buenos Aires 68 Galería Boston de Santiago del Estero, por acompañarnos en este segmento. Muy bien, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal. En los próximos programas estará con nosotros el doctor Fernando García tratando nuevamente desde otra óptica el tema que ha sido tratado en el primer bloque por el doctor Alberto Baldo. Estamos hablando de la no deducibilidad del impuesto especial al blanqueo en ganancias. Será otra óptica muy interesante que tendremos en futuros programas. Pero en el de hoy, en este segundo bloque, el doctor Fernando García va a hablar de un tema muy importante, el ajuste por inflación.
Saben ustedes que el ajuste por inflación está previsto en la ley, pero no está operativo. En el caso de que el contribuyente pueda demostrar con pruebas contundentes que el impuesto a las ganancias se lleva más del 35%, lo cual sería confiscatorio, contador Pena, de acuerdo a nuestra Constitución Nacional, si puede demostrarlo y con las pruebas contundentes, la jurisprudencia lo está aceptando, como el caso Candy. Así que realmente a prestar atención en la primera parte de la exposición del doctor García. Y luego en lo coyuntural va a hablar de lo que puede ser un revalúo, como una segunda opción, como un sucedáneo de lo que habla en la primera parte. Realmente una muy buena entrevista. Vuelve a estar en nuestro programa el doctor Fernando García, lo vemos en Fórum Jurídico Fiscal. Fernando García, gracias por estar con nosotros. Vos sí que sos un amigo de la infancia, allí no estoy mintiendo, así que podemos hablar tranquilo contigo. La gente nos va a igualar la edad. Pero la producción te agradece que estés una vez más con nosotros. Ajuste por inflación sí, ajuste por inflación no. La verdad que esto parece una danza sin fin. Ahora no, nada de ajuste por inflación hasta 2019. A ver, desde tu punto de vista, primero, ¿corresponde tener ajuste por inflación ya? Y además, si se pone un ajuste por inflación, se admite, se aprueba un ajuste por inflación ya, obviamente en materia impositiva, ¿no? ¿A quién perjudica y a quién beneficia? Empecemos por el principio. Es decir, ¿a vos te parece que el ajuste por inflación debe ser ya? Creo que sí. Las etapas fueron, contable o impositivo es lo mismo. Sí. Las etapas fueron, no hay inflación, después fue, hay inflación pero es baja, después hay inflación y es alta pero no alcanza al 100% en 3 años, como dicen las normas contables, y una vez superada esa barrera, bueno, se superaron todos, hay inflación, es alta, se superaron los mínimos, no se sabe cuáles son los índices, pero algo hay que hacer porque los balances no son sinceros, no demuestran nada, y los contribuyentes están cansados de pagar sobre ganancias nominales, y además con los riesgos que representan la falta de actualización de los mínimos, del umbral de la condición de la ley penal tributaria para la... Bueno, entonces son todos temas exactamente, que requieren una actualización automática, digamos, no es que uno esté cambiando el concepto de la ley. Por lo tanto, la respuesta es sí, ya cuanto antes, y al margen del ruido político que este puede generar, en definitiva es el sinceramiento de una situación pasada. Todo el mundo sabe lo que pasó y bueno, midámoslo de alguna forma para hacer más equitativas las cuestiones. ¿Quiénes, si se implanta un ajuste por inflación impositivo, son ganadores y quiénes perdedores? A ver, la respuesta podría ser ambigua, en el sentido que todo el mundo está preparado y anticipa los efectos de la inflación y de alguna forma se protege, pero lo cierto es claramente que el inversor en bienes de uso tiene un claro castigo. Y el inversor de bienes en Argentina también tiene un claro perjuicio, porque los inversores del exterior, como aplican las normas de afuera, calculan el impuesto en moneda constante, mientras que las personas que dejan la plata acá, cuando van a vender inmuebles, se encuentran con bienes de larga vida útil o activos de bienes de cambio de lenta rotación, se encuentran con que están pagando un impuesto sobre una ganancia nominal, con los que se perjudican. Y benefician al deudor que licúa sus deudas y que de alguna forma difiere los pagos y que corta la cadena de pagos y de alguna forma va licuando los pasivos o los empleadores que no pagan, las cargas sociales, de alguna forma van difiriendo esa deuda que se les va achicando en términos reales. Entonces estamos castigando a los que cumplen y perjudicando y no beneficiando a los culpables. Creo y no beneficiando a los... Bueno, vos sabés que acá en realidad el gobierno es bastante homogéneo en su pensamiento, porque por un lado Abad dijo lo que hay que hacer es matar el perro, ¿no? Para terminar con el tema.
Y Duhok, de días atrás, dijo algo parecido, porque en realidad el gobierno a lo que se está jugando es a que la inflación sea cada vez más baja y tenga cada vez menos repercusión en las determinaciones tributarias. Ahora, en el mientras tanto, el problema es ese, es que las empresas deben seguir absorbiendo los perjuicios de que no exista un ajuste por inflación. En ese mientras tanto, hoy dicen, revalúo, ¿te acordás? Bueno, éramos tan jóvenes, ¿no? ¿Te parece correcto un revalúo ahora y un ajuste por inflación en 2019? A ver, la inflación en los últimos 17 años fue más de un 20% promedio, ¿no? Con sus picos y valles, pero fue, entonces alguna determinación hay que hacer. Los revalúos que conocimos 3 y los últimos 2 fueron la 15.272 y la 17.335 fueron optativos. Consistían en revaluar los bienes, pagar una tasa sobre ese saldo de revalúo deducirlo a lo largo de un periodo de tiempo y fundamentalmente tratar de amortiguar la licuación de las amortizaciones y el costo de bienes de cambio. Y después si vos vendés ese bien, uno podía tomar el costo mayor. Exacto. No demostró ser un procedimiento justo, digamos, porque después en definitiva se terminó con un revalúo permanente, después se incorporó como un ajuste integral, tanto contable como impositivo, por lo tanto, basándonos en la experiencia, podríamos decir de que no parece la mejor solución. Obviamente, de una situación pésima a una situación mala, es mejor lo malo que lo pésimo, pero eso no quita de que en definitiva los problemas van a seguir existiendo. Exactamente, es decir, el tema no se soluciona de raíz. Acá está, digamos, yo diría, la gran cuestión. El tema está en que esperar hasta 2019, con todo un debate que se va a dar en el Congreso en 2018, y sobre las expectativas de inflación que van a influir en la decisión, sí. Me parece que en el mientras tanto nos quedamos sin nada. Una descortesía, pero una reflexión que debería cerrar vos, que en definitiva el sistema estaba pensado en funcionar con ajuste por inflación. Tenés un artículo 73 claro. que te obliga a imputar intereses presuntos, una serie de cuestiones, y después vino un decreto de necesidad y urgencia, el decreto 664 del 2003, que lo suspendió. En realidad teníamos una ley, un decreto de necesidad y urgencia que por razones políticas que no vienen al caso de analizar ahora, lo suspendió, pero en definitiva bastaría de derogar ese decreto para restablecer el ajuste por inflación y por lo menos permitir cuestiones elementales, indexación de quebrantos, de mínimos, evitar que todos los marzos de cada año estemos presenciando debates sobre la recomposición salarial de los docentes, sobre el mínimo no imponible, todas estas cuestiones que son una pérdida de tiempo por no usar adecuadamente los índices de precio. Bueno, quedamos a las, digamos, a las expectativas que tengan nuestros legisladores y a lo que quiera pensar el gobierno para el futuro. Gracias. Gracias a vos. Muchas gracias. Volvemos al piso. Muy bien, se está terminando este nuevo programa de Fórum Jurídico Fiscal. Ha quedado todavía muchísima información en el tintero. En primer lugar, les vamos a comentar que en los próximos programas tendremos nuevamente al doctor Fernando García, como anunciábamos, para volver a tratar el tema de la no deducibilidad del impuesto especial al blanqueo en ganancias desde otra óptica, diferente a la que dio el doctor Alberto Baldo. También estará el doctor Larrabe, beneficios para pymes, un tema que hemos tratado durante todo este año en Fórum Jurídico Fiscal y muy importante para la situación financiera y tributaria de la pequeña y mediana empresa. Y además tendremos nuevamente al doctor Daniel Pérez, y presten atención, reformas previsionales con respecto a autónomos, un tema
que se viene estudiando hace mucho y muy solicitado por los contribuyentes. Hemos tenido, creo, un programa muy completo, fechas claves, recuerden ustedes, lo hemos tratado en nuestro habitual ¿Qué pasó en la semana? Fechas claves, octubre y diciembre para personas humanas, vencimiento de los anticipos en ganancias y bienes personales. Como explicaba Luciana Bateaga, las fechas se corrieron en cuanto a los vencimientos. Además, se libera, se exime del impuesto al débito y el crédito en las operaciones de leasing. Recién recabábamos esta información con el contador Pena. Y presten atención, puente, plan de pago, nuevo plan de pago y muy importante para obligaciones vencidas entre junio del 2016 y mayo del 2017. Algunas obligaciones a 12 meses de plazo, otras a 24 meses. Hay que estar muy atento y leer todo lo referido a este plan. Cuidado que no libera sanciones, porque es un plan de pago. Se puede regularizar obligaciones, pero no libera sanciones y está vigente hasta el 31 de octubre. Como decíamos, todavía quedaban estas pequeñas informaciones por dar. Nosotros ahora sí nos vamos a despedir. Hemos tenido a Ezequiel Paoletti detrás de cámara, la producción ejecutiva del contador Ramón Eduardo Pena, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el doctor Ricardo Ferraro. Yo les agradezco por haber estado nuevamente allí. Nos vamos a ir con la frase habitual del programa y nos vamos a encontrar dentro de 7 días para una nueva edición de esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.